Bien, vamos yo quiero ir con esta charla que he dado bastantes veces últimamente. ¿Cómo le pongo la aquí? All right, vale, ok. Y que de alguna forma explica también una forma de trabajo que tiene que ver, por supuesto, tiene que ver con energía, pero también tiene que ver con la necesaria vinculación de nuestra profesión con la escritura, con la explicación, con el razonamiento, con el intento de entender el contexto en el que se produce nuestra arquitectura, ¿no? Y bueno, lo voy a reducir a unos pocos momentos que creo que son momentos que hemos tenido en Ábalos Sienkiewicz, pues yo creo que un poquito más de lucidez que en otros momentos, ¿no? Que consta la charla pues de una reflexión sobre la relación entre lo que se llama teoría, que yo lo llamo ensayos. Yo soy muy de Michel de Montaigne, más que del marxismo, ¿no? Y cómo se iluminan pues lo que es la pedagogía, lo que es la escritura, lo que es la reflexión, el ensayo, lo que sea, con lo que es la práctica del proyecto. Sé que no es muy habitual, pero esto es para mí una especie de síntesis del trabajo intelectual que he hecho en bastantes años, yo diría que muchos, demasiados seguramente años, que consiste, son 3 libros, alguno de ellos publicado estupendamente por Moisés Puente aquí abajo, sentadito en la esquina, y y otros editado por él cuando estaba en Gustavo Gili, ¿no? Y que definen 3 momentos en el proceso, digamos, de evolución, ¿no? de mi forma de entender la profesión. Tengo la suerte, yo creo que única, de ser, entre los arquitectos españoles al menos, tener estos 3 libros editados en los 3 idiomas más hablados del mundo, ¿no? En español, en inglés y en chino, y tener una muy buena vida. Esto se explica, entre otras cosas, porque para mí este es el diagrama que yo hice cuando, bueno, ahora es mucho más largo, antes era como la mitad. Cuando me pidieron en la Graduate School of Design, me pidieron presentarme porque me estaban evaluando para darme una buena posición, que fue finalmente la de chair del Departamento de Arquitectura, que ejercí, aguanté 4 años y medio, no llegué a los 5 porque era lo contrario de apasionante. Era interesantísimo, pero ya el 4º año ya era agobiante. Bien, entonces aquí está exactamente lo que yo presenté, por la parte de arriba prácticamente, es los ensayos en medio. La academia por un lado y la práctica, las publicaciones o las obras, etcétera, en la otra, ¿no? La idea de que el ensayo, que es un género literario bastante ambiguo, es muy parecido a la arquitectura, porque no hay una demostración científica de la verdad, no es una especie de fórmula matemática, es un intento de explicar fenómenos que pueden interesarte en un momento determinado, argumentar a través de ellos y que estos fenómenos te iluminen sobre formas de habitar mejores, formas de convivir con la sociedad, digamos, de hacer una vida mejor, en definitiva, ¿no? Pero sin demostración, sin rigor científico. Es lo que nos pasa a los arquitectos. Creemos que lo estamos haciendo bien, pero a lo mejor es una castaña lo que estamos haciendo, ¿no? Y a lo mejor nos damos cuenta después, o a lo mejor no, a lo mejor y yo creo que sí sirve, este tipo de reflexión así abierta, sí sirve para ir de alguna forma incrementando la complejidad de una forma sutil y intentando entender mejor por qué unas cosas se hacen de una forma y otras no, y cuáles son las filias y las fobias, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, resultó muy convincente esta idea de los ensayos, y desde luego la he mantenido porque para mí es un retrato robot de cómo he trabajado, primero solo, luego con Juan Herreros y después con Renata Sienkiewicz desde hace muchos años ya. Digamos que una de las razones que yo siempre me preguntaba para tener este modo de trabajo era por qué me pasaba una cosa muy
muy tonta. Bueno, voy a pasar diapositiva. ¿Por qué algunos arquitectos escriben libros? Hay muchos, somos muchos los arquitectos que escribimos libros, ¿no? O sea, y ¿por qué nos interesan, ¿no? Yo creo que la arquitectura es bastante muda, necesita un apoyo, yo creo, argumental. Y desde luego, cuando yo empecé a estudiar, estos eran los personajes que me fascinaban. Siempre se cita a Robert Venturi. Yo me gustaba Denise Scott Brown, me parecía que era súper lista y graciosa y que todo lo que escribía tenía miga, también Venturi, y luego desde luego Rossi con su forma un tanto confusa, es decir, o sea, nunca he visto que Rossi fuese muy claro alguna vez lo hemos discutido con Puente y yo, ¿no? En sus argumentaciones, o sea, son bastante caóticas, pero a lo mejor por eso mismo, porque se parecen a la arquitectura, tampoco es lineal, ¿no? Pues tenía algo extraordinario, ¿no? Pues y más atrás, pues tenemos a estos señores. Bruno Taut, que ese sí que escribía bien. Recomiendo a todo el mundo La Casa Japonesa, que es uno de los mejores libros de arquitectura que he leído en mi vida. Estuvo editado por el Consejo Superior de Arquitectos, no sé si queda algún ejemplar. Bueno, el Corbu y tal, o ir para adelante, y aquí tenemos pues las otras personas que también escriben, que a lo mejor no son los mejores arquitectos, pero como diseñadores, no quiero criticar a ninguno, ni mucho menos, pero decir que bueno, pero su argumentación, digamos que no se trata de solo de que sea brillante la obra, sino se trata de que tenga una consistencia, ¿no? En el siglo XIX tenemos tenemos estos señores, XVIII y XIX, que rompieron con la forma tradicional y son libros, ¿no? O sea, estábamos con Loger, que habla de la cabañita, que tal, bueno, más pintoresco si se quiere, pero está Durán con los elementos de composición, que fue una chuleta para hacer cualquier tipo de edificio público en cualquier sitio del mundo, que extendió completamente el imperio francés por todo el mundo, con una calidad que todavía hoy asombra. Rondelet fue más preciso en las técnicas de construcción, ¿no? Hablaba del acero con la piedra, en fin, se metía en jardines más complejos técnicamente. Gottfried Semper, bueno, este libro, que es pequeñito, no es el más famoso, pero es el que más se mete con una cosa que a mí es la que más me interesa de toda esta gente, que es la de la termodinámica. Los elementos, cómo la arquitectura de alguna forma es una negociadora de la naturaleza y el confort, ¿no? Y aquí pues paso a un siglo, desde la cabañita así pintoresca y la virgencita y el angelito y tal, a el análisis de la cabaña tropical de Semper, explicando el fuego, la ventilación, o sea, toda la estructura, en fin, todos los elementos que componen la idea del habitáculo, ¿no? Que tienen que son un claro precedente del interés creciente, sobre todo en este último periodo, por los temas termodinámicos de la arquitectura. Bueno, estos son con los jardineros igual, muchos son los mismos, y otros como Olmsted o como Burle Marx o como Robert Smithson, que es más artista, todos ellos han trabajado enormemente con los temas de confort, etcétera, etcétera. O sea, hay un paralelismo enorme entre lo que es trabajar con naturaleza y trabajar con elementos prefabricados, ¿no? Bueno, bien, yo este libro, que fue mi tesis doctoral, lo escribí precisamente para enterarme un poco de cómo iba la cosa, o sea, de qué era esto de la tecnología. No tenía ni idea, o sea, luego he sido profesor de construcción y creo que sé bastante de construcción, no mucho, nadie sabe mucho. Pero la idea era simplemente... y llamé a Juan Navarro para ser director que no es que sea un constructor, no sé, precisamente no es, como diría yo, un high-tech, ¿no? Sin embargo, precisamente me interesaba su capacidad de reflexionar sobre un tema como la estructura, las instalaciones, etcétera, y fue maravilloso, fue un momento maravilloso, y desde entonces tenemos una relación espléndida, porque es un personaje de la arquitectura. Estudiar qué aportaba la técnica, ¿no? A la modernidad, a la generación que me precedía, ¿no? O sea, eligiendo una tipología muy sencilla, el rascacielos, cómo se expanden las luces, cómo se hacen las estructuras tridimensionales, cómo las instalaciones y las estructuras negocian con agujeros, orificios, triangulaciones, como se quiera, compactar al máximo la construcción,
y a la vez rigidizarla, expandir las luces, etcétera, etcétera, ¿no? Que son estas tablas, igual que también se pueden pasar a la escala de las tipologías. Como al aumentar la rigidez de las estructuras, se puede también pensar en que como pasa en el Sears Tower, por ejemplo, pues disminuyendo la sección, haciendo la troncopiramidal, puedes habilitar secciones para distintos usos sin cambiar prácticamente nada, ¿no? Simplemente hay una que vale para apartamentitos, otra vale para hoteles, otra para oficinas, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas historias que dibujadas, que es una técnica maravillosa, pues quedan casi como imborrables, ¿no? Porque el tiempo en el que uno dibuja, precisa los datos, etcétera, es un tiempo bien invertido, ¿no? Bueno, y las tipologías, cómo se ha ido optimizando el uso de los materiales para adquirir esbelteces y cómo se ha ido trabajando en contra de las oscilaciones del viento y el jerk, que es la aceleración que te marea, y estas cosas para generar de alguna medida una estabilidad que no afecte a la sensibilidad humana, o sea que no se note tanto el movimiento. Para mí esta es la conclusión de esta tesis, que hay un paradigma que atraviesa toda la modernidad. Voy muy rápido porque si no me enrollo y bueno, si alguien luego quiere preguntar, pues le contesto, ¿no? Pero no quiero... Pero sí me quiero... Porque para mí aquí está toda la modernidad. El dibujo maravilloso, por cierto, del Corbu, de la Ciudad Verde, esa especie de jardín pintoresco con diferentes especies arbóreas, con sus líneas curvas en los caminos, etcétera, trufado con rascacielos euclídeos absolutamente rectilíneos, ¿no? Que van generando como una especie de topografía artificial mezclada, ¿no? Y claro, luego pues, ves que ha sido el gran tópico de la arquitectura de todo este siglo pasado, y está en esta imagen de Friedlander, un gran fotógrafo. Para mí está cogida con total exactitud, y es que es tan parecido, ¿no? La imagen de todas las pelis guay, con chicas pijas ir comprando y todo eso, todo empieza con esto, ¿no? Todo empieza con esta imagen, ¿no? Entonces, de alguna forma hay una imagen no explicitada que se corresponde con esta dualidad y que ha invadido, digamos, el planeta durante un siglo. Uno de los primeros trabajos que hicimos Renata y yo fue un concurso que hicimos esta burrada, la patata le llamábamos, que tenía que ver mucho con estos dibujos y con esta investigación, ¿no? Pero esta era distinta. Nosotros lo que pensamos es cómo se puede trabajar con estos mismos materiales, lo masivo, lo natural, lo artificial, lo esbelto, el vidrio, etcétera, etcétera, de una forma que tenga una alianza termodinámica, por así decirlo, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero la idea era, cuanto más vidrio, más captación solar podemos tener, cuanto más masa, más inercia podemos tener. Y solo hace falta ecualizar, abrir el grifo, cerrar, ¿no? Y entonces, hicimos varias pruebas y salió esta que nos encantó por burra, porque no se puede decir otra cosa, y porque era muy violenta, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer estos eran de 11 por 11, creo recordar, las torres, metros, ¿no? O sea, esta hamburguesa, ¿no? Casi pinchando una hamburguesa. Era un concursillo en las afueras de Madrid para un hotel que no tenía nada que ver con lo que hacíamos, claro, era una excusa para nosotros. Y esto, pues, solo se podía entrar en coche, todo era absolutamente tecnopop, ¿no? Entrabas por los coches, tenías los aparcamientos, haciendo curvas y haciendo todo tipo de películas en coches, ¿no? Como esta de Bullet, ¿no? Como esa película. Luego algunos centros comerciales, luego, sí, aquí también una biblioteca, creo que era esto, sí, esto era una biblioteca, luego más centros, bueno, no se podía acceder si no era en coche. Eso era taxativo. Aquí eran unos cines, etcétera, etcétera, ahora que recuerdo, y luego un jardín en medio, un jardín que está flotando en el aire, que tiene unos lucernarios, unos agujeros, y que es un jardín pintoresco, ahí se ven, y luego sigue dando la tralla con otro tipo de usos que ya ni me acuerdo cuáles eran,
hasta que llegas hasta la parte ya final. Todos los radios de giro de los coches eran científicos, estaba bien hecho, no eran un camelo. Y aquí entramos, son torres que, claro, de la patata para abajo, pues son aparcamientos de coches, de uno por planta, porque se supone que es para gente super posh y tal, y entonces solo tienen un cochazo. Y arriba tenías las viviendas que eran de un solo dormitorio, bueno, así, y con todo acristalado, y todo absolutamente elemental, y con toda la estructura perimetral. El tema es que no estábamos tan alejados de lo que, pues, 25 años después aproximadamente está pasando ahora en Nueva York, ¿no? O sea, esa misma imagen de Le Corbusier es hoy esta. La super esbeltez que están consiguiendo con estructuras bien complejas, o sea, que rompen los ritmos de oscilación con diferentes masas, etcétera, a lo largo de la esbeltez. O sea, son técnicas muy parecidas a las que estaban cuando yo hice la tesis, pero mucho más perversas, ¿no? Es decir, y consiguen, estos son apartamentos de una sola habitación, ¿no? Para superpijos y tal, ¿no? Bueno, pero están ahí y realmente han transformado la imagen. Esa imagen de Le Corbusier, esa imagen de Friedlander, se ha transformado. Y es el icono de Nueva York ahora, que está en todas partes, estas fotografías, ¿no? O sea que no andábamos tan desorientados en cuanto a entender hasta qué punto todavía el rascacielos podía adoptar expresiones aún más bizarras, ¿no? Y para nosotros, sobre todo, la idea, como digo, es la posibilidad de hincar en el suelo, que con geotermia, etcétera, tener placas solares, tener masa, tener verde, serían como 4 ingredientes de cualquier equilibrio térmico, seguramente no porque es todo una borrachera arquitectónica, por así decirlo, pero que tiene ya los ingredientes, ¿no? Hicimos en el GSD, en Harvard, expusimos varios proyectos. Uno era esto, teníamos que hacer una exposición y que a mí nos encantaba cómo quedaba súper guay. Y tenía al lado unos libros que eran los que estábamos leyendo, que me hace gracia verlo ahora, pues está ahí Huizinga, nunca sé cómo se pronuncia originalmente, está Nietzsche, está lo de Los Ángeles, la ciudad de las cuatro, ¿cómo se llama el autor? No me acuerdo. Bueno, sí, bajan. Gracias. Robert Smithson, etcétera, ¿no? Aquí están. Alguno hecho por nosotros. Bueno. Pasamos a la segunda parte de esta charla, que es, hay 3 partes, hemos pasado la primera, que es otro ingrediente. Esa idea de los ensayos, que he expuesto antes como un núcleo de nuestra forma de ejercer la profesión, viene también sobre todo, viene más por mí que por Renata, es mi interés por la filosofía. Siempre me había interesado leer, no me enteraba de nada, la filosofía, y de repente me di cuenta que había un chollo maravilloso en Madrid, que es la Universidad de Distancia. La Universidad de Distancia, que es gratuita, tiene los mejores filósofos del país y solo dan clase el martes de 6:30 a 8:30. Tienen los mejores filósofos porque solo les pagan un sueldazo y solo tienen que trabajar para comer caliente 2 horas a la semana, con lo cual son los mejores, al final los que se quedan en esas plazas. Y entonces para mí, llegar el martes y ver que a las 6:15, yo estaba en San Bernardo, o sea, muy cerca de nuestro estudio que teníamos entonces en la Gran Vía, y decir, joder, es maravilloso, me voy, planazo, como si fuera una película de vaqueros, vamos. Me iba ahí, me sentaba como estáis vosotros, y empezaban a hablar de Platón o de quien fuera, 2 horas, y fue maravilloso, fue simplemente como un viaje, ¿no? Y de ahí salió la idea de por qué me interesaba la filosofía, o sea, cómo podía yo entender, porque siempre hay muchas metáforas, está llena de metáforas la filosofía, metáforas de la vida, ¿no?, para explicarse. Y decidí hacer un libro que tiene esta estructura y que es el libro que más, yo creo que más éxito ha tenido, porque es muy didáctico y muy sencillo, pero no fue un invento así, una inspiración divina, fue una inspiración divina, porque fue una tontería. En Los Ángeles
no de San Rafael, sino de Estados Unidos, está esta casa, que es una casa que a mí siempre me había parecido casi ridícula, de los Green and Green. Es muy conocida, son dos hermanos finales del 19, creo, principios del 20, que trabajaban con madera maravillosa, caobas y cosas de estas, haciendo estas cosas. Bueno, pues una vez que estaba allí, pasé por allí, empecé a mirar y dije, bueno, voy a ver si me la enseñan. Y había ahí un guía, sí, que tenía ni buena ni mala pinta, y dije, venga. Y de repente el tío era maravilloso, explicó la casa increíblemente bien, pero increíblemente bien. No era arquitecto, pero tenía todos los conocimientos técnicos, explicaba las ambiciones del arquitecto, de los clientes, los problemas, no sé qué, y en 3/4 de hora me dio una lección de arquitectura maravillosa, es inolvidable. Y cuando salí, dije, ya sé cómo voy a hacer este libro, voy a ser el guía de 7 casas, ¿no? O sea, voy a invitar a este señor, y entonces me fui poniendo filosofías, que son estos cuadros, y buscando la casa que estaba en mi fantasía más asociada a estos, digamos, iniciativas filosóficas de gente como Deleuze o como William James, o sea, pragmatistas, fenomenológicos como Merleau-Ponty, positivistas, existencialistas, etcétera. Y iba encontrando, a veces era más artificial, a veces menos, bueno, y me fui construyendo este índice que me parecía, que me lo pasé como un enano con Jacques Tati en la casa positivista y tal, enfrentada a la fenomenológica, ¿no? Los Arpel con su casa máquina y Messier Hulot subiendo con estas escaleras y haciendo toda esta vida tan maravillosa que hacía el cabrón este, ¿no? Y mientras los otros eran unos pelmazos, ¿no? Bueno, aquí de existencialista Mies van der Rohe, con esta especie de encerramiento en un mundo abstracto bellísimo y también solitario. Aquí está esta parte así un poco más facha, ¿no? De Heidegger ahí dejándose servir el té por su señora, ¿no? Todo como un hogar muy mierdosillo, ¿no? Bueno, el más ácrata, ¿no? El Coru viviendo, bueno, a lo mejor quien viviera con él no vivía tan a gusto, pero él se lo pasaba fenomenal, ¿no? Viviendo como un niño, como uno ocupa sus palacios, ¿no? Es decir, o este gamberro, que luego es genial, porque no sé si habéis leído su biografía y tal, pero estaba a dos manzanas estaba la casa de su mamá, que es donde dormía todos los días, una casa perfectamente decorada del siglo XIX, y su habitación era la más carca y la más rancia de toda la casa, ¿no? Hay una foto, no me acuerdo en qué libro, como no me acuerdo del libro no la tengo, pero me encantaría enseñarla a ver si completo la charla, porque además de ser un viva la vida, era un jeta, ¿no? Un tío gracioso, la verdad. O esta de pragmatistas puros, ¿no? Esta ya es la última, la de, bueno, casa sencillísima, por no decir casi mínima, ¿no? Aquí ya hay 2 chicas, está todo de cristal, es casi aérea, es ligera, pues tiene todas las propiedades del pragmatismo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, entonces coincidió con una clienta que desgraciadamente tuvo una enfermedad y no se pudo realizar, justo en el último momento no se pudo realizar esta casa, que es la casa Mora, que pues se llamaba así ella, se apellidaba Mora, en verdad es la casa chabola, es decir, es una idea que siempre me ha gustado, hacer una casa grande, mal hecha, es decir, que es mejor el metro cuadrado que la calidad, ¿no? O sea, es decir, que, bueno, yo creo que depende del clima, ¿no? Pero y también era una clase de proyectos. O sea, estaba yo enseñando en la escuela y dije, el enunciado era muy sencillo, una casa unifamiliar que no tenga ni salón en doble altura ni habitaciones a un lado y otro del corredor. Es decir, que no sea ni del siglo XIX ni del siglo XX. Y claro, luego me preguntaba yo, ¿y cómo se puede hacer eso? Pues no tenía ni idea. Y se me ocurrió esta idea del pentagrama, por así decirlo,
y de casi habitaciones como ladrillos, ¿no? O sea, de ir... Y esta casa empezó a parecer más interesante cuando dije, bueno, ¿y si no tiene estructura? ¿Y si todo lo que lo sostiene es el pladur? O sea, los studs, ¿cómo se dicen? Los montantes del pladur. Es decir, se hace toda con pladur. Y por fuera con policarbonato. Y a tomar por saco. O sea, es decir, no tiene cimentación porque no pesa. En una solerita se aguanta. La cubierta es verde, no tiene hormigón, es puro verde, porque en España, esto hay que saberlo porque es muy importante, las cubiertas verdes son muy buenas, aislantes en verano, porque en el clima mediterráneo, el único clima caluroso en el que pasa esto, prácticamente no llueve nunca. Y por lo tanto, la tierra puede servir como aislante natural muy bien. ¿No? Si te vas a China o cualquier otro sitio, es todo lo contrario, ¿no? Total que... entonces hacíamos esto y era como jugar al pentagrama, o sea, se podía poner cualquier orden funciona, porque ninguno funciona bien, pero todos funcionan, ¿no? Y entonces este es el proyecto que estábamos haciendo, estos son dibujos del proyecto, y en algunos levantábamos, para que los que estaban más en el interior levantábamos un poco para tener luces cenitales, y luego al final ella quería una habitación más grande porque ayudaba a los coleccionistas de arte que iban a Arco a elegir y tal, y quería tener algo. Y decidimos un long room ahí en medio y todo lo demás era esta era la casa. No se pudo construir, pero un poco después estábamos haciendo otra cosa en Barcelona y nos preguntaron, ¿podéis hacer una casa de helipuerto, como helipuerto provisional para el Fórum 2004, era, ¿no? Lo del Fórum, era el 2004, que dure por lo menos 4 años, en 3 semanas? Dijo, la respuesta fue inmediata, sí, ¿no? Y claro, no teníamos ni idea si podíamos o no, pero la gente de Perfrisa, creo que era, nos ayudó y se montó esta estructurita muy parecida, bueno, es exactamente igual, y estuvo 4 años, y está aquí el pladur, el estructurita, todos los elementos, el mismo tipo de ventanas, etcétera. De alguna forma nos dimos el gusto de verla semiconstruida, ¿no?, esta casa. Y luego ganamos un concurso aquí muy cerca de Madrid, en Azuqueca de Henares, con una pieza que es esta que se ve, que aquí se ve mejor, que es prácticamente la misma, solo que adaptada a contextos, digamos, límite, ¿no? En un sitio que es una ciudad dormitorio en realidad. Es una ciudad rusa, o sea, ya veis esas ciudades de Milyunin, el tren, el coche, el valle, las ruedas, todos los elementos en franjas lineales, que estaba atravesando una crisis muy gorda, tenía como un 40% de gente en el paro, y el alcalde decidió que había que hacer pues lo que llamaban antiguamente los pueblos un casino, o sea, un centro comunitario, como se llaman ahora, que es un sitio para hacer cualquier cosa. No tenía ningún programa. Hasta que se construyó, hasta que se acabó de construir, no había nadie que pensara en para qué podía servir. O sea, que era toda nuestra tuvimos puntería, gracias a Dios, hicimos un local para ver partidos de fútbol, para bodas, para fiestas, un sitio grande, y todos los demás sur-norte. Al norte, aquellas actividades que pueden ser como ejercicio, gimnasio y tal, y al sur, pues una terracita y bares y porches, arbolado, fuentes. Y así, ¿no? Esta es la... ahí veis que tiene falso suelo. Durante los 4 primeros años fue la crisis, digamos, energética, y no se encendió y nadie se quejó. O sea que funcionaba muy bien, la verdad. Luego sí, luego se encendió. Y la cubierta está verde y poco más. Ahí tenéis... Tiene muchísimo de Sota y muchísimo más todavía de Myron Goldsmith, que es fue la mano derecha de Mies van der Rohe durante la 50 by 50 y todas estas. Es decir, y hay un periódico, Columbus, quiero recordar, que prácticamente es idéntico. Yo solo me he hecho fotos con 2 arquitectos, con Andrea Branchi y con Myron Goldsmith, en plan fan. Bueno, aquí estos son patios, o sea, tenía patios, y tiene altura para gestionar el calor, ¿no? y no mucha para gestionar el frío, y a 2,10 una línea que nos permitía, con sistema elemental, hacer variantes en las habitaciones, blanco, gris, blanco, madera, gris, etcétera, 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 generando con, madera, un chapao pegado de medio milímetro, no sé, nada.
y ir generando espacios muy industriales, pero que tenían cada uno tenía su gracia. Este es el de ver los partidos de fútbol, bailes, mítines políticos, etcétera, billar, juegos, la cubierta verde de la que hablaba, que la hizo Renata para darle algo para que no sea un caos, fue plantando semillitas, esas semillitas linealmente, y la terraza. Y este es un poco, aquí se ve la estructura. Realmente todos los palos que hay son la estructura cubierta por perfiles de aluminio para sostener el vidrio. Y esto es ahora, esto es hace unos meses, que ha crecido los árboles, dan sombra donde tienen que dar al sur, que no está nada mal, y sigue prácticamente en un estado, los árboles han crecido, etcétera. Y luego, ya voy acabando, está este otro tríada del último libro que he escrito, que este libro es distinto, es el que está ahora, digamos, siendo promovido. Es un libro un poco más, yo digo, siempre digo que es un poco dark, un poco oscuro, a lo mejor es que ya me estoy haciendo más mayor, pero después de haber dejado el puesto de chair en Harvard, había hecho muchísimas presentaciones, lectures, en fin, conferencias, lo que sea, y tenía muchos materiales, pero yo quería ponerlos en orden, ¿no? Y que no tiene un orden lógico, tiene un orden en mi cabeza, ¿no? Que trata, es exactamente la inspiración, porque uno es el señor de la casa de Green and Green, ¿no? Otros son los filósofos. En este caso es el momento en el que Capitol Records y Abbey Road se convierten en EMI, en Londres y en Los Ángeles, y los Beach Boys y los Beatles a la vez deciden una cosa, que es que antes iban a grabar a Capitol, iban solo cuando ya tenían la canción hecha, decían, venga, mañana a las 7:15, van, hey youth, y punto, y fuera. Y de repente a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no les dejamos a estos tíos que ensayen ahí, si está siempre vacío? Y a partir del momento en el que los tíos se pasaban horas y horas empezaron a hacer todos estos, que es el blanco de los Beatles, por ejemplo, es un clásico de eso, empezaron a hacer fragmentos, o sea, a trabajar con momentos, corta-pega, añadir, quitar y hacer un sistema de composición que les permitía miles de experimentos, ¿no? Y claro, cambió completamente la música, completamente, ¿no? Bueno, ahora ya no se concibe de otra forma. Bueno, entonces me gusta, yo dije, de todos estos materiales yo tengo que hacer como un discurso, ¿no? Y el discurso pues empieza con las cosas más dark, estas sí, las cuevas. Esta es la cueva de Ville-Chaumont en París, donde Le Corbusier iba, cuando estaba cabreado, que era casi siempre, se iba allí, que es un sitio muy bonito, y es unas viejas extracciones mineras y que tiene un parque encima, que recomiendo a todo el mundo, está hecho por Alfan, y que le dio lugar pues a Ville-Chaumont, ¿no? a ese santuario excavado en un proyecto así muy noir, ¿no? Vamos a decir, muy poco el primer Corbu, que parecía que tenía alas y que quería volar, ¿no? Aquí ya es distinto, ¿no? O todo el mundo de los monasterios, que siempre me ha interesado, de monasterio a comuna, ¿no? O sea, es decir, todas las variantes, que son como esa pasión por vivir colectivamente de una forma que no sea la familia ni la soledad absoluta, ¿no? Y la capacidad de construir cultura que tuvieron en la Edad Media, sobre todo al paso al Renacimiento, al paso a la ciudad del Renacimiento se debe a los monasterios, ¿no? O, bueno, esto ya lo he comentado. Bueno, no voy a explicarlo todos, pero desde luego Olmsted, el inventor de Central Park y autor de Central Park, es impresionante la transformación que hizo de las tipologías edificatorias. El inventor en realidad, su proyecto de Central Park es el proyecto inventor de las torres, ¿no? Con las rascacielos con 2 torres, ¿no? O con 3 algunos, ¿no? Y luego está otro que me interesa muchísimo, que ya sé que puede parecer muy extraño, Vandelvira, pero es maravilloso. Vandelvira es un arquitectazo que trabajaba en el lenguaje clásico con mano de obra morisca, o sea, de ladrillo,
y gótica de Amberes, los que venían de Amberes a hacer pues, monasterios y catedrales, y que se inventó prototipos que fueron verdaderos prototipos colonizando toda la América Latina. Todas las catedrales, prácticamente todas las catedrales de México están basadas, y tecnologías como la bóveda vaída, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona un arquitecto, y además el primer arquitecto que hizo un libro en España, un libro de técnicas, o sea, de cómo trazar estas bóvedas y cómo construirlas, ¿no? Pero bueno, lo hizo su hijo, él se lo dictaba. Bien, ya está. Un poco de Bruno Taut, un poco de los dualismos, estas obras que me encantan a mí, que son dos cosas, ¿no? Bueno, esto de Herzog y de Merón es clarísima, ¿no? Pero también arriba el Palacio de Diocleciano, ¿no? A la izquierda cuando era romano, a la derecha cuando es medieval, ¿no? O sea, cómo se convierte en una ciudad, cómo pasa a ser, cómo, bueno, y la mezquita de Córdoba, que se le mete una iglesia respetando no la religión, pero sí la geometría, la lógica del edificio, ¿no? Y que crea un edificio complejísimo, ¿no? Y esto es el final del libro, ese es el final del libro, que dice, o sea, que todo el libro es sobre cómo estos dualismos, estas contradicciones y tal, se repiten, ¿no? Y me gusta mucho haber encontrado estas dos, haber visto que estas dos imágenes eran las mismas, ¿no? Le Corbusier a la izquierda, hacia una arquitectura, en las páginas finales, pone los templos griegos y los coches. Yo siempre he dicho que la arquitectura de Corbusier son las letras que hay en medio, ¿no? Está ahí siempre en una tensión entre una cosa y otra. Y Barrèncolas en la que era el centenario, ¿no? No me acuerdo qué bienal. Yo fui el del pabellón español, el 14 creo que es. Sí, no, 14. Va y acaban de restaurar la cúpula, la deja del edificio principal, la deja allá arriba intacta, pero le quita todo lo demás y abajo le pone un asqueroso falso techo tecno lleno de mierdas modernas abajo, ¿no? Como diciendo, no, estamos ahí, este es nuestro mundo, ¿no? Que no ha cambiado en absoluto del mundo del Corbu, ¿no? Y me parece que es una reflexión de las más claras e interesantes que he visto en mucho tiempo. Bueno, pues aquí acabo. Muchísimas gracias.